Dice el Pirkei Avot, el capítulo 1, Mishnah 6, hazte de un maestro. Pero Él me dijo así, hazte de un maestro yo voy a cumplir tu deseo. y el maestro va a quitar de ti las dudas. Fíjense lo que dice Rashi con relación a qué es un maestro. Rashi explica: un maestro es aquel que conoce lo más íntimo de tu corazón, porque está contigo todos los días, sin importar que tú creas que ese maestro está por encima de ti a nivel intelectual. Hazte de ese maestro, porque él, que no tiene tus mismos intereses, te va a decir cómo solucionar los problemas, no según su propio pensamiento, sino lo que dice la Torá, aclarando tus dudas en cómo presentar ofrendas al Creador, aclarando tus dudas de cómo interpretar los textos de la Torá, aclarando tus dudas de cómo debe ser el comportamiento de tu vida. Y dirán, entonces, ¿un maestro qué es? Alguien que oigo, alguien que obedezco, alguien que sigo. Y te respondo, todas estas cosas son un maestro. Un maestro no es, y con el perdón de muchos que sé que tienen esta práctica, yo le voy a decir algo. Yo sigo a Amram Anihai. ¡Wow! Es un erudito de la Torá. Es alguien que clase a clase te queda boca abierta. Él ha escrito 15 libros, tradujo el Yalkut Yosef. Su esposa es venezolana. Es judía, pero nació aquí en Venezuela. Estuvo más de 10 años aquí en sinagogas de Venezuela. Usted lo escucha hablando el español y muchas de las palabras que en el dialecto lo va a entender, porque es muy criollito, para allá, para acá, y usa términos así. Pues su español no es tan bueno, porque él nació allá en Israel. Bellísimo. David Ononó, Abraham Cohen, Natán Manasseh, Jonathan Galé, a todos los oigo, pero ninguno de ellos es mi maestro. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos me conoce. El rabino Daniel Chapán, cuando estuvimos en situación de pandemia, mi esposa y yo, perdón amor, lo voy a decir, nosotros tuvimos 2 pérdidas de hijos que Hashem quiso que no estuvieran en este plano físico. En ese tiempo yo empecé a estudiar con el Rab Daniel Chapán y él oró por mí y él me dio palabras de consuelo y él me enseñó esta seguló que le estaba explicando. Él estuvo allí conmigo desde el principio de mi estudio con Torah. Dudas de alajá, yo tengo su número de teléfono privado. Rab. Problemas matrimoniales, Rab. No entiendo este texto de la Torá, ahí está. Clases en privado con él todas las semanas, tengo clases con él desde hace más de 7 años, tengo clases con él todas las semanas privado. Yo puedo decir que él es mi maestro.
me conoce. En clases en Zoom, en más de una oportunidad, he tenido el privilegio, el honor de ser su bacó, donde me dice, responde. Y yo lo que voy a responder se lo paso. ¿Eso está bien? Sí, está bien, respóndelo. No te preocupes, yo sé quién eres. Él sabe de nosotros. Yo le he pedido consejo de cómo llevar la Keilah, de cómo enseñar, qué sí, qué no, pedirle permiso para yo enseñarle Kabbalah, le pido permiso. No enseño lo que él no me deja. Respeto, admiración por ese hombre tengo. Es joven, yo soy 10 años mayor que él, pero él es mi maestro, me conoce, sabe mi nombre, sabe mis problemas. He tenido problemas financieros con negocios que he hecho y ha orado por mí. Cuando mi gato se perdió, que se salió de la casa, que duró 3 días, en el grupo oraron por ese gato como 500 personas. Todos los días disculpa, ¿cómo sigue tu gato? El Baruch Hashem, apareció el gato de Darío. Me conoce, es mi maestro. Cuando ustedes quieren decir tengo un maestro, entiende que ese maestro tiene que conocerle. Solo así va a poder cumplir la misbó. Si el maestro que usted tiene actualmente cumple esa característica, Baruch Hashem tiene un maestro. Si no, hágase de uno que lo conozca, preferiblemente físicamente, ¿no? Bueno, usted es nuestro maestro. Ahorita. Lo que trato de decirles es, entiendan que un maestro es como un papá, que a veces se va a equivocar, a veces lo va a hacer bien. En la intención de mi corazón está poderle retransmitir lo que mi maestro me ha dado, para hacer una réplica y que podamos crecer como congregación. Y eso es hacerse de un maestro. De resto, Baruch Hashem por los sabios que han querido impartir su palabra en las redes sociales y nos hemos nutrido y hemos crecido y hemos aprendido con ellos. Pero cuando la Mishnah del Pirkei Avot dice hazte de un maestro, es que ese maestro es quien va a ser tu asesor para lo espiritual, es quien te va a ayudar a crecer, porque no tiene ningún interés en verte mal. Queremos que eso se establezca en congregación Ebenezer, para que tengamos un crecimiento de un pensamiento y no yo pienso así, yo quiero así, yo pienso asado. Es un desorden. Eso no nos ayuda a crecer. Tienen que decidirlo, no se les puede exigir, pero una vez que se hacen de un maestro, ese maestro es quien le va a orientar a lo que deben hacer, no por manipulación, sino por su crecimiento espiritual, por el proceso que ha vivido ese maestro. ¿Sí? Tengan confianza en lo que Dios ha puesto frente a ustedes para su crecimiento intelectual, emocional y espiritual, para corregir estas cosas de caminos anteriores, de interpretaciones paganas, de interpretaciones idólatras, de interpretaciones que pusieron personas como el becerro de oro, como que si fuera Dios. ¿Qué dice el becerro? ¿Cuál fue el error del becerro de oro? Poner algo material como algo espiritual y sagrado. No, ¿qué estamos haciendo con el Mishkan? Algo material lo estamos convirtiendo en algo sagrado para el servicio al Creador, pero hay una línea muy delgada. Escuchen esto, escuchen esta línea delgada. Una cosa es que yo use la materia física como el oro, la plata, el bronce, la madera que estamos utilizando para hacer el Mishkan, para hacer un servicio al Creador. Y otra cosa es
usar lo material para servir al Creador. ¿Sí? Una cosa es usar lo material para hacer un servicio al Creador, que eso es lo que estamos haciendo con el Mixcán, y otra cosa es usar lo material para servir al Creador. Eso es lo que hicimos en el becerro de oro. Lo material creímos que era Dios. A lo material le dimos honor, gloria, poder, autoridad sobre nuestras vidas. A lo material le dijimos, eres tú nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Misraim. A lo material, aquí en el Mixcán nos están corrigiendo y nos están diciendo, lo material lo vas a utilizar para servirme a mí, que no tengo dónde habitar sino dentro de ti. No es en lo material que voy a habitar, porque si no vas a cometer lo del becerro de oro otra vez. Si tú crees que Dios habita en un hombre, en una casa, en un ángel, en algo que se puede materializar, entonces tú tienes el becerro de oro todavía en la cabeza. Rómpelo. No hay hombre, no hay estructura, no hay nada físico que sostenga la presencia de Dios. Tú, internamente, vas a empezar a construir con la guía de la orientación, no para que entonces, vamos a hacer lo que dice el Moré, no, vamos a hacer lo que dice la Torá, que está diciendo el Moré, más nada. Listo, ese es aquel que se pone en medio entre tu comunión con Dios. No puede ser llamado maestro. Aquel que quiere el enfoque para sí mismo y se interpone entre tú y el Creador, no lo llames maestro. Aquel que te orienta para que tú tengas un buen servicio al Creador y que te corrige en amor. Y a veces, entiendan esto, Hashem nos habla de tres formas dentro de la Torá: con amor, con firmeza y con castigo. Tres veces habla Dios a su pueblo: hijo, si hicieres lo que yo te mando hoy, entonces te daré lluvia temprana y tardía, recogerás el grano, el mosto y el aceite, yo haré hierba a tus campos y a tu ganado, y bien bonito. Mira que te digo hoy que si no obedecieres los mandamientos que yo te he puesto, te van a venir consecuencias. La tercera ya no te avisa, te dan las consecuencias. No, que el Hashem no te tenga que hablar tres veces. Que con la primera tú, si acaso llega a la segunda, porque te descuidaste, pero una tercera no. Lo mismo les digo, les voy a explicar las cosas. Voy a tener paciencia para que ustedes la desarrollen. La segunda vez, si no las cumplen, voy a ser un poquito más estricto. Y todo esto que estoy diciendo va a ser en amor. ¿Sí? Queremos crecer, tenemos que estar dispuestos a pasar por la moliente, ¿sí? Ser molidos para que haya un desarrollo en nuestras vidas. No sé por qué me fui por ahí. Sí, es verdad. Okay. Ese ojo interno. Me voy a ir a la menorá. No, dígame. Ese ojo interno es los pensamientos. Sí, correcto. Cuando uno tiene la conciencia de lo que es bueno, ese es el ojo interno. De uno cuidar ese ojo interno, cuidar esos pensamientos malos, sacar todo lo malo de uno. Cuidar ese ojo interno. Dice la Gemara que había un sabio que cuando estaba orando, los pajaritos que volaban por encima de su cabeza se explotaban y morían. No, dice el Rab Abraham Anihar, no es literal. No es literal que pasaban y se morían. Los pajaritos son los pensamientos impropios, inadecuados, que van en contra de lo que está diciendo la Torá
y ese sabio los eliminaba instantáneamente poniendo versos de Torah en su mente, no permitiendo que se alojaran en sí. No, que muchas veces entramos en estado de depresión o en estado de pobrecito yo, porque ay, que no lo entiendo, es que no lo logré, que ese es un pensamiento de un Rasha. Hashem te hizo Kadosh, Hashem te hizo su pueblo, Hashem te hizo como él. ¿Cómo que tú no entiendes? ¿Cómo rompe eso? Sí entiendo, solo que es tan profundo que yo necesito estudiarlo 100 veces más. Y ahí rompes el pajarito del pobrecito, del no puedo, de esto es muy fuerte, de no es para mí, de no lo voy a lograr. Todos esos pajaritos, rómpalo. Yanira, esos pajaritos preñados, ajá. Quíteselo. Él no. Claro, Yanira, sí. Dice hermana Yanira. Estaba leyendo el libro de Larizal, ¿no? ¿Cuál de tantos? El Larizal. Ah, la videoobra, ok. Sí, la obra de Larizal. Y me quedé impactada y fue referente a esta paracha. Cosa que yo no sabía que Larizal tenía la capacidad de ver los pecados en las personas en la frente. Sí. Nada más le veía la frente y ya le veía los pecados. Sí. Entonces Larizal, el rabino Moshe Galanti, que era apellido Enger, pero como era de buen aspecto, le cambiaron el apellido a Galanti. Como él es italiano, le pusieron Galanti. Entonces le pidió a Larizal que le examinara su frente. Le dice, dígame en qué falta he incurrido. Le suplicó. Quería saber si tenía alguna falta espiritual. Si Larizal la veía, podía decir a Ram Moshe cómo hacer techubá. Que Larizal sabía que Ram Moshe era un sadí, justo y santo, y musitó. No soy digno de prescribir un título a alguien tan grande como usted. Pero Ram Moshe insistió, por favor, considere este asunto como si estuviese cumpliendo el mandamiento bíblico del alto ajá. Reprender a un judío. ¿Cómo puede rechazarme? Todo lo que tiene que hacer es mirarme a la frente y estoy seguro de que todos mis pecados se le revelarán con claridad. Pero usted sabe todo lo que se esconde en el alma de esta persona. Dígame en qué he fallado, enséñeme cómo puedo corregirme. Sálveme de la perdición, del reino maestro, de lo que te está hablando el maestro, ¿no? Porque siento que he pecado. El Larizal no pudo resistirse a su súplica porque no hubiera sido correcto hacerlo. Así que contestó, veo una débil mancha, eso es una señal de pecado de error. Ram Moshe Galanti estuvo a punto de desmayarse al escucharlo. Empezó a hacer recuento de sus acciones, tratando de recordar dónde y cómo había cometido un pecado tan terrible como el robo. Ram Moshe era muy rico, tenía un taller de hilado y de tejido. Quizá pensó que había pagado a alguien, a algún trabajador menos de lo que correspondía, o no he pagado a alguien en su tiempo. Yo me quedé anonadada porque yo dije, si un sadí, ¿verdad? Si un sadí, ¿verdad? Tenía un pecado de robo, después descubrieron que era unos centavos. Una moneda que le tenía a una sierva que le había mandado a hacer un trabajo en la casa y no le pagó lo suficiente. La que se desmayó fui yo, porque yo dije, no vale, entonces. Es que Ahora yo sí tengo que hacerte chuba y uno está revisando todo lo que hace, los pensamientos, las palabras. Baal Teshuvah, un sabio que es conocido con el nombre de Baal Teshuvah, y de hecho es un título también que se le da a las personas que hacen un esfuerzo por retornar al Creador. Él hacía Teshuvah cada 2 minutos y sus discípulos le preguntaban,
Maestro, ¿y de qué está haciendo Teshuvá? Estoy haciendo Teshuvá de que en estos 30 segundos estoy hablando contigo y no estoy agradeciendo al Creador. No me interrumpa, déjame agradecer al Creador. Entonces yo digo, More, que uno tiene que ser consciente Sí. de lo que dice, de lo que hace cada instante, porque si estos ahí estaban así, imagínense, y tenían un pecado que claro, Sí, y Claro hay que sí. cosas que le pasan a uno que yo no creo que el Eterno lo permite. A mí me pasó con el pasaje. ¿Con el pasaje? Con el pasaje. Yo le pagué al Señor con 100 bolívares y el Señor me tenía que devolver 60. Pero al parecer el Señor se confundió y pensó que yo le había dado más. Y yo veo que el Señor me da y yo cuento. Y yo digo, ay, pero si eran 40 porque me está dando todo. Digo yo, y me quedé pensando. Y yo, ay no, Hashem, se lo tengo que devolver porque tú lo estás viendo. Y Claro. entonces